Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI. Bienvenidos. La fe de la que quiero hablarles no es la fe racional, no es la fe humana. Quiero hablarles de la fe de Dios, de la fe dinámica, de la fe que nos transporta, porque la fe nos transporta, la fe nos transpone, la fe nos levanta a otro nivel. De esa fe quiero hablarles. Entonces seguramente les voy a recordar algunos principios que ya ustedes conocen y ojalá que no se sientan incómodos al recordarlos, sino más bien afiáncelos. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Diga, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios demanda de nosotros fe, pero la fe que Dios demanda no es un imposible, es posible tener fe. Hay personas que piensan que es un imposible ser creyentes. Dicen, bueno, yo trato de creer, pero no puedo. Pero si la fe fuera imposible, es decir, si no fuera posible que nosotros obtuviéramos fe, entonces tendríamos el derecho a demandarle a Dios su justicia. Dios es justo, diga Dios es justo. Diga Dios es justo. La justicia es un atributo de Dios. La justicia es rectitud, la justicia es santidad. Dios es santo. Lo contrario de la justicia y la injusticia es la transgresión. Pero Dios no es injusto, Dios es justo. Si Él nos estuviera demandando una cosa que no es posible, sería injusto. No podemos pedirle a alguien que haga lo que está fuera de sus habilidades o su capacidad. Sería injusto. Es injusto que usted presione a su hijo a que alce ese peso, levante el peso de tantos kilogramos cuando sabe que físicamente no tiene la fuerza. No ha madurado su cuerpo como para que lo haga. Y si usted lo obliga, él se puede reventar y usted estaría actuando injustamente. O sea, si Dios nos dice que tengamos fe, Él está obrando dentro del marco de la justicia. Es posible tener fe. Él nos ha dado, a todos nosotros, nos ha dado los medios, nos ha dado los principios para que esa fe nos llegue. Que alguien tenga fe o no, no es responsabilidad de Dios. Si alguien dice, yo no tengo fe, no es por culpa de Dios. Es sencillamente porque no ha aplicado los principios que debe aplicar para que reciba la fe. ¿Cómo nos viene la fe? ¿Cómo nos viene la fe? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene por ayunar. Si usted tiene una crisis de fe y dice voy a ayunar tantos días, puede terminar su ayuno pero sin fe. Porque no es el ayuno lo que nos trae la fe. Es más, no es la oración. La Biblia no dice ore tantas horas y tendrá fe. La Biblia dice oiga la palabra y tendrá fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De pronto esto que les estoy diciendo les está acomodando la cabeza un poco. Les está ajustando un poquito. Pero es necesario que vayamos al principio de la palabra. Lo que ocurre es que muchos cristianos están haciendo lo que no deberían hacer. Y no hacen lo que deberían hacer. Ahí es donde se presenta la confusión. Dios es armonía, la palabra de Dios es armonía. La palabra de Dios no tiene ninguna contradicción. Pero cuando comenzamos a razonar sobre la palabra
Y como dice Santo Tomás, para tener una fe racional o la fe de la teología, sencillamente estamos impidiendo la manifestación del pensamiento de Dios. Recuerde usted que Dios piensa por encima de nuestros pensamientos. Acomodar los pensamientos de Dios a nuestra manera de pensar. Yo tengo que pensar los pensamientos de Dios, y los pensamientos de Dios nos llegan a través de la palabra escrita, porque la Biblia son los pensamientos de Dios. Diga, mi Biblia son los pensamientos de Dios para mi vida. Es la palabra de Dios. La palabra es la expresión del pensamiento. Lo que usted piensa, eso dice. Dios pensó, Dios habló, y esa palabra está aquí escrita. Es la palabra infalible. Diga, es infalible. Entonces, yo necesito pensar los pensamientos de Dios. Cuando tengo contacto con esta palabra, con la palabra escrita, estoy en contacto con la mente de Dios. Cuando presto atención a la palabra, esa palabra trae fe. Fe es una convicción que parte del corazón. La fe pertenece al Espíritu. La fe de Dios, la fe dinámica, la fe práctica no depende de la razón. La razón anda por otro lado. La razón es en una dirección contraria, porque siempre los pensamientos de Dios chocan con nuestros razonamientos. No podemos razonar, reflexionar sobre lo que Dios dice. Ahí es donde está el problema. En la medida que nosotros discutimos con Dios y tratamos de ajustar los pensamientos de Dios a nuestra razón, en lugar de someter mis pensamientos a sus pensamientos, estoy gastando tiempo, estoy perdiendo el tiempo. La fe dinámica, la fe de Dios, es una fe sencilla, es una fe dinámica que anda en el nivel de lo sobrenatural o se mueve en lo sobrenatural. Es esa la fe a la que nos vamos a referir en estas semanas. Los invito a estudiar acerca de la fe. ¿De acuerdo? Los invito a estudiar acerca de la fe. La fe obra para lo que usted quiera. La fe obra para salvación, la fe obra para sanidad, la fe obra para prosperidad, la fe obra para cualquier área de la vida. La fe para salvación depende del conocimiento o revelación que yo tengo de la palabra de Dios acerca de la salvación. La fe para sanidad depende del conocimiento o revelación del Espíritu que yo tenga acerca de la palabra de Dios en cuanto a sanidad. La fe para el bienestar familiar depende de la revelación que tenemos en nuestro espíritu acerca de lo que Dios dice para la familia. La fe para prosperidad depende del conocimiento que usted y yo tenemos o tengamos, la revelación por conocimiento por revelación acerca de lo que Dios dice en cuanto a prosperidad. La fe para ejercer el ministerio depende de la revelación que nosotros tenemos acerca de la palabra de Dios en cuanto a la vida ministerial. La fe para operar en los dones del Espíritu depende del conocimiento o revelación en nuestro espíritu acerca de lo que Dios dice de sus dones. La fe para recibir el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, depende del conocimiento o revelación que tenemos de la palabra de Dios que nos habla acerca de la llenura del Espíritu Santo. Quiere decir que una persona puede recibir sanidad y no ser salvo. Una persona puede tener prosperidad y no ser salvo. Una persona puede ser salva y no tener sanidad. Una persona puede ser salva y vivir en la ruina. Tiene fe para salvación, o tiene fe para sanidad, o tiene fe para prosperidad, pero eso no depende de Dios, sino depende del conocimiento que nosotros tenemos de su palabra. No sé si me están cogiendo la idea. Por ejemplo, la Biblia dice
en el capítulo 11 del libro de Hechos de los Apóstoles, aquí nos habla la Biblia acerca de la fe para salvación. Y voy a hablarles rápidamente acerca de esto porque quiero avanzar. La fe para salvación. Bueno, capítulo 11 y capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla acerca de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio fue un hombre destacado en el ejército romano. Cornelio era un centurión, un militar en el ejército romano. Este hombre tenía unas características. Este hombre se distinguía por su comportamiento. Capítulo 10, vamos a mirar primeramente quién era Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas ofrendas o limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un hombre piadoso, era un hombre generoso, conocía el poder de la ofrenda, pero también conocía acerca del poder de la oración. Era un hombre que oraba a Dios, era un hombre que vivía una vida recta, era un hombre que generosamente ofrendaba para la obra de Dios y para las necesidades que había en el pueblo. Todo esto hacía, y Dios dice en el versículo 3 que mandó a su ángel, y él lo vio, Cornelio lo vio en una visión, y vio que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Yo quiero decirles que las oraciones que hacemos a Dios, Él siempre las escucha. Y las ofrendas que hacemos para Dios, Él siempre las tiene en cuenta. Aquí nos habla de la memoria de Dios en las oraciones y ofrendas de Cornelio. Hay personas que piensan que la ofrenda es algo que no tiene mayor trascendencia en el mundo espiritual. Pero quiero decirle que las ofrendas que nosotros presentamos a Dios, Dios las ve y Dios las registra. Dios las ve y Dios las registra. Dios dice: las ofrendas de Cornelio han subido para memoria mía. Las oraciones de Cornelio han subido para memoria mía. Cornelio era un hombre que oraba y ofrendaba. Era un hombre que tenía una estabilidad económica muy sólida. Tenía criados, tenía tierras, tenía de todo lo que una persona pueda necesitar para vivir bien. ¿Era salvo Cornelio? ¿Era salvo Cornelio? ¿No? ¿Era salvo Cornelio? ¿Sí o no? Oraba y Dios le oía. Ofrendaba y Dios registraba sus ofrendas. Vivía en un nivel bueno, su vida era buena. ¿Tenía salvación? ¿Por qué creen que no tenía salvación? Cornelio no era salvo. Él había oído acerca de, aunque era un romano, no tenía nada que ver con el judaísmo, pero había oído, se había enterado acerca de lo que Dios dice en el libro o en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en el Pentateuco, y él puso en práctica, aunque era un romano pagano, estaba practicando algunos principios espirituales que Dios le había revelado a su pueblo, y él, por ser un practicante de esos principios, le iba bien. ¿Pero era salvo? No era salvo. O sea que la salvación para Cornelio no vino por orar ni vino por ofrendar. Yo no puedo ofrendar pensando que con ello voy a tener salvación. La salvación yo no la puedo comprar con dinero.
Yo ofrendo a Dios y ofrendo porque sé que es la manera como yo expreso adoración y agradecimiento al dador de la vida. Pero también yo ofrendo porque tengo interés, y la Biblia dice que yo puedo dar el dinero por lo que deseo. Cuando Dios me pide algo, no es para quitármelo, sino es la oportunidad que Él me da para poderme sobreabundar. Nadie debe ofrendar para salvación. Borre de su lista el pensamiento, borre de sus memorias el pensamiento de que un alma se puede salvar a través de las ofrendas. Ese es un pensamiento del medioevo, es un pensamiento religioso. Eso se predicaba en Roma cuando estaban construyendo la Basílica de San Pedro. Salieron a predicarle a todo el mundo que si quería que sus seres queridos fueran salvos y salieran del purgatorio, ellos debían comprar algunas cosas propias de la religiosidad y hacer unos aportes, porque pensaban que con esos aportes podían salvar el alma de sus familiares. ¡Qué herejía! Eso no es bíblico. Nadie puede comprar su salvación con dinero. El don de la salvación y el don del Espíritu Santo no se compra con dinero. ¿No me entendieron? ¿Cuántos quisieran pagar una cuota para asegurar su salvación? Levante la mano. Ninguno quiere pagar nada aquí. ¿Sabe por qué? Porque ya se pagó. Y si ya se pagó, ¿por qué tengo que pagar yo? ¿Quién pagó por mí? ¿Quién pagó por mí? Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él estaba pagando por usted y por mí para que fuésemos salvos. Entonces, ¿por qué razón Dios nos pide ofrendas? Porque las ofrendas son el método que Dios utiliza para que la obra de Dios siga su crecimiento, siga su marcha, para que el reino de Dios se establezca. Yo no pago por mi salvación, pero predicar el mensaje de salvación sí se requiere de dinero. No podríamos usar el internet ahora. Nos sintonizan en diferentes países ahora. No podríamos usar la radio aquí en Bogotá y en Medellín. Estamos enlazados con Medellín en este momento. No podríamos hacerlo si no tuviéramos recursos para poder contratar esos espacios en la radio. ¿Me entiende? O sea, para que otros escuchen la palabra de fe, se necesitan recursos. Y yo doy ofrendas a la tesorería del templo, no para mi salvación, las doy para que el evangelio sea propagado, pero segundo, para que yo sea prosperado, porque en la medida que yo doy, puedo recibir. ¿No me entendieron? Dígale al que está al lado suyo, no pague por salvación, ofrende para prosperidad. Dígaselo de nuevo, no pague por salvación, ofrende por prosperidad. Mire, si usted quiere dejarle a sus hijos dinero para que vayan a los cementerios el día lunes a pagar responsos, mire, mejor vaya, cómase un asado, porque ese dinero no le va a ayudar para nada después de la muerte. Después de la muerte ya no hay nada que hacer, o es salvo ahora o nunca. Tampoco me entendieron. No espere ser salvo después de la muerte. La salvación es ahora. Diga ahora. ¿Cornelio era salvo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sencillamente porque no había oído el mensaje de salvación. Capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 13 y 14. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel. ¿Qué le dijo el ángel a Cornelio? Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará. ¿Qué? Te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Lo está viendo? Aunque Dios había tomado
en cuenta sus oraciones y había hecho memoria de sus ofrendas y le iba muy bien en sus cosas, pero este hombre ni su casa había sido salvo. ¿Por qué no había recibido salvación este hombre? ¿Por qué no había recibido salvación este hombre? Por favor, ayúdenme a resolver este. Esto no es muy profundo, esto es sencillo. Pero ¿por qué no había recibido salvación Cornelio? ¿Por qué? No los escucho. ¿Por qué no había recibido salvación Cornelio? Porque no había creído. Porque la salvación es por la fe. Pero ¿por qué Cornelio no tenía salvación? ¿Por qué no tenía fe para salvación Cornelio? Porque nadie le había predicado. Porque no había oído. ¿Qué era lo que Cornelio debía oír? No los escucho. ¿Qué era lo que Cornelio debía oír? ¿Qué palabra? ¿De sanidad? Debía oír la palabra de salvación. Y la palabra de salvación es el Evangelio. Ahora, el Evangelio es la buena noticia. El Evangelio es el gran mensaje que tiene provisión para todas las áreas de la vida. Pero si yo predico el Evangelio y solo me establezco o me concentro en un segmento del Evangelio, estoy predicando una parte de la verdad. Cornelio había oído acerca de la palabra de Dios, pero no había oído nada acerca de salvación. Porque él no había oído nada acerca de salvación, no podía ser salvo, porque la salvación es por la fe. Diga, la salvación es por la fe. Repítalo, la salvación es por la fe. ¿Quién debía predicarle a Cornelio el mensaje? ¿Por qué el ángel no le predicó de una vez y le ahorró el viaje a Pedro? Es que Pedro estaba en Jope. Pedro estaba distante. Si el ángel está hablando con el hombre, está hablando con Cornelio, ¿por qué el ángel no le predica de una vez la salvación? Y a Pedro se le ahorra el viajecito. ¿Por qué razón? Porque a los ángeles no se les ha encomendado ese privilegio. ¿No me entendieron? Ningún ángel puede predicar salvación. La responsabilidad, que a la vez es el privilegio de ser portadores de las palabras de salvación, solo es para los hombres y mujeres. El gran privilegio que Dios nos ha dado es que seamos ustedes y yo, seamos portadores de las buenas noticias. Mire, si este privilegio fuera para los ángeles, yo creo que el mundo ya estaría evangelizado desde hace tiempo, ¿o no? Porque cuando un ángel oye el mandato del Padre, no se detiene, inmediatamente actúa, no espera, se va. Hace lo que Dios le dice que haga. Y si Dios le hubiera dicho a los ángeles son predicadores, el mundo estaría evangelizado ya. Pero ese privilegio, diga, eso es un privilegio. Repítalo, eso es un privilegio. Ese privilegio no fue para los ángeles. Ese privilegio es para nosotros. En San Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En San Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el privilegio que Dios nos ha dado a ustedes y a mí, a todos los seres humanos. Usted debe ir y predicar el mensaje de salvación para todo aquel que cree. Mira, hay gente como Cornelio que ora, que es piadosa, que hace limosnas, que da ofrendas, pero están condenados.
Y no se han salvado no porque no quieran, sino porque no han oído cómo es lo de la salvación. ¿Cuánto tiempo duramos nosotros en el mundo sin saber la salvación? Y estábamos condenados porque nadie nos había hablado acerca del mensaje de salvación. Pero gracias a Dios que alguien nos habló del mensaje de salvación y nosotros creímos. La salvación es por fe, diga, la salvación es por fe. Pero no puedo tener fe para salvación a menos que me prediquen el mensaje de salvación. ¿Y cuál es el mensaje de salvación? Que Cristo murió por mí, que Él derramó su sangre para limpiarme de todo pecado, que Él resucitó para darme la vida, que en la resurrección de Cristo yo recibí la vida, y que todo aquel que cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 17, por favor. Vamos a avanzar lo más rápido que podamos para ver si podemos desarrollar el pensamiento completo. Romanos capítulo 10, verso 8 en adelante dice más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel, léalo conmigo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Señor? ¿Cuántos creen que Dios lo levantó de los muertos? ¿Cuántos creen con el corazón? Voy a contar las manos. Voy a contar las manos. Si no cree, tranquilo, no sea mentiroso, deje la mano abajo. Pero si usted cree con el corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, mueva su mano. Bajen la mano. ¿Cuántos de ustedes han creído con el corazón que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, pero todavía no lo han declarado? Levanten la mano. Cogen la idea. Una cosa es creer, otra cosa es declarar. ¿Cuándo se salva una persona? ¿Cuándo se salva una persona? ¿En qué momento se salva una persona? ¿Cuándo fue que usted se salvó? ¿Cuándo creyó o cuando confesó? ¿Cuándo creyó o cuando confesó? La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Diga: yo soy salvo. Hoy confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. El verso 13 dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Negros, blancos, amarillos, gordos, hombres, mujeres, delgados, delincuentes, piadosos. ¿Quiénes se pueden salvar? Todo aquel. Mejor dicho, ¿para quiénes es la salvación? ¿Para quiénes es la salvación? No los escucho. ¿Para quiénes es la salvación? Para todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús. El que lo invoca o el que lo confiesa, confiéselo con su boca y reciba salvación. ¿Cuánto cuesta eso? Nada. Es por fe, no es por obras.
Hay gente que está centrada en las obras para salvación, pero la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos, y esto es don de Dios, no de vosotros, esto es un don de Dios, somos salvos por la fe. Tampoco me entendieron. ¿Cuántos esperan después de la muerte un purgatorio? Diga, no existe purgatorio. ¿Cuántos esperan el limbo? De pronto usted canta que está en el limbo todavía. Por ahí lo escuché tararear el limbo. Pero eso no existe. ¿Sabe una cosa? Si usted ya confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador, si ya lo declaró con su boca, usted es salvo. Diga, soy salvo. No hay limbo, no hay purgatorio. No hay que hacer nada. Ya soy salvo. Mis pecados ya fueron perdonados. No importa el color, no importa el sexo, no importa la edad. Somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Y esa es una buena noticia. Amén. Diga, esa es una buena noticia. Lo están creyendo. Ahora, ¿qué se necesita entonces para ser salvo? Confesar el señorío de Cristo, número 1. Número 2, creer con el corazón. Y número 3, apoderarse de la salvación. No dude de su salvación. ¿Alguna vez usted dudó de la salvación? Recién me convertí, yo tuve una crisis de fe por muchos meses. No sé si usted pasó también por esa crisis de fe o está pasando por esa crisis de fe. Pero el diablo puso en mí pensamientos como, por ejemplo, ¿qué le garantiza que lo que usted está haciendo es la verdad? ¿Y qué tal a que esa religión no sea la verdadera? ¿Alguna vez pasó por su mente eso? ¿Sí le pasó por la mente? Y usted comenzó a pensar, ¿será que yo estoy en la verdad? ¿Estoy equivocado? ¿Será que esa es la religión verdadera? Mire, el diablo es puerco. ¿O cómo le dicen? Choncho. Y él quiere desestabilizarlo. Él quiere sacudirle los cimientos de la fe. Pero en primer lugar, ese argumento del diablo tiene que ser rechazado, porque yo no soy salvo por el aspecto religioso. Mi salvación no tiene nada que ver con la religión. No se trata de pertenecer a tal o cual religión, porque de eso no depende su salvación. La salvación depende de la profesión de fe que hagamos respecto a Jesucristo. Diga, soy salvo. No lo dudo. Hay hermanos que me dicen, yo no sé si mi ser querido que acaba de morir estará con el Señor o no. Es que yo lo vi que en su vida tenía tantos problemas, ese hombre vivía, pero terrible. En primer lugar, yo no puedo entrar en esos niveles, porque yo no soy un vidente de ese tipo. ¿Qué necesita realmente esa persona para ser salvo? Que invoque al Señor Jesucristo. Y lo pudo haber hecho en el momento que iba a expirar. Y yo no sé. Eso es una cuestión entre Dios y él. ¿Me está entendiendo? Ahora, no espere, porque ese es uno de los problemas que nosotros tenemos, y es que tratamos de predicar salvación, pero antes de que la gente se salve queremos de una vez santificarlos. Si usted no quita el altar, si usted no deja tal cosa, si usted no abandona lo otro, si usted es y lo otro, entonces condenado. Y acondicionamos la salvación a la norma. Pero yo quiero decirle que para ser salvo usted no necesita limpiarse primero. Usted se limpia después de que es salvo, y la limpieza no depende de usted ni del pastor. La limpieza es la acción o el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. ¿O no? O sea, después de salvos comenzamos el proceso de la santificación. ¿Les ha ocurrido eso o no? ¿Sí les ha ocurrido? ¿O no? ¿Son mejores o peores que antes?
Diga, estoy mejorando, estoy mejorando. Nadie le ha puesto a usted un centinela para custodiarle sus pasos, para poderlo llamar a orden, no. Pero usted sabe por el Espíritu Santo qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer. Y cada día estamos mejorando, cada día estamos mejorando. Pero es un trabajo del Espíritu Santo. ¿No me entendieron? Para ser salvo, ¿qué se necesita? Número 1, confesar el señorío de Cristo. Número 2, creer con el corazón. Salvación es mía, diga, la salvación es mía. Diga, la salvación es mía, me apropio de la salvación. Amén. Los que son salvos, levanten la mano. Diga, soy salvo por la gracia de Dios y por la fe en Jesús. Ahora, en el capítulo 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles, la Biblia también nos habla de la fe para sanidad. Una cosa es la fe para salvación, otra cosa es la fe para sanidad. Si yo solo les hablo a ustedes todos los domingos de salvación, 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 entonces ustedes tienen fe para salvación. Pero si no les hablo más acerca de lo que el Evangelio contiene, su fe tiene solamente un segmento o está basada en algo muy pequeño, y eso le funciona solo para su salvación. Usted es salvo, pero puede vivir enfermo. Hay un hombre en la Biblia que se llamó Lázaro, que cuando él murió se fue directamente para el cielo. Pero aquí en la tierra vivió lleno de llagas, podrido y mendigo. ¿Han leído eso en la Biblia? A ese hombre le predicaron un mensaje, pero no se lo predicaron completo. Le predicaron solamente salvación. Y bueno, gracias a Dios se salvó. Pero aquí en la vida, en este mundo, vivió como los perros, porque eran perros los que lo acompañaban. Eso dice la Biblia, que los perros venían y le lamían las llagas, y vivía en una terrible situación por causa de la enfermedad y de la pobreza. Comía migajas, desperdicios. No tenía para un antibiótico. Los perros le lamían las llagas. Vivía sentado en la puerta de un hombre rico, como el peor mendigo de la ciudad, pero era salvo. Tuvo fe para salvación porque se fue para el cielo, pero no tenía fe para sanidad, no tenía fe para prosperidad. ¿Por qué solo tenía fe para salvación? Porque solo escuchó el mensaje de salvación. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Por lo tanto, el Evangelio debe ser predicado completo. A nosotros nos critican porque hablamos aquí de fe. Hace años me decían que yo solo tenía un mensaje, que era fe. Bueno, me han criticado por todo. Ya han hablado todo lo que quieran hablar. Pero yo creo que la iglesia debe crecer uniformemente. Y cuando yo no tengo la revelación para compartírsela a ustedes como pienso que debe ser compartida, entonces nos apoyamos en otros ministerios que tienen el nivel de revelación en esa palabra, y por eso los invitamos y organizamos seminarios, traemos congresos. Porque la idea es que todos podamos crecer en el conocimiento, la revelación de la palabra, y que esta revelación sea amplia, uniforme, completa. ¿Me están entendiendo? Cuando programamos seminarios aquí es para que usted se movilice, para que usted le dé la importancia, para que usted diga, llegó el momento para recibir revelación de la palabra, porque mi fe se va a desarrollar en esa dirección. Hemos hecho seminarios de la familia. Terminamos hace 8 días seminario con el doctor David Ormachea. Bueno, es un maestro, un hombre muy conocedor de la palabra. Es necesario que escuchemos a un maestro como David Ormachea. ¿De acuerdo? Recibimos seminarios de Rodolfo Fon en cuanto a prosperidad.
Es un apóstol de fe, un apóstol de prosperidad. Y necesitamos saber lo que la palabra de Dios dice respecto a esto, porque si no nos hablan eso, mi fe no se desarrolla. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Pablo estaba predicando, Hechos capítulo 14, versículo 7. Pablo estaba predicando el evangelio. Diga, evangelio. Evangelio son buenas noticias, y el evangelio es el mensaje integral, el mensaje completo. Diga, mensaje completo. Mensaje completo. Pablo estaba predicando el evangelio. Llegó a Listra, verso 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado. ¿Cuál era el problema de este hombre en Listra? Que estaba imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este hombre no había andado nunca. Paralítico, imposibilitado, un tullido. Y Pablo estaba predicando ¿qué? Pablo estaba predicando el evangelio. El evangelio es para salvación, el evangelio es para sanidad, el evangelio es para prosperidad. ¿Recuerdan Lucas capítulo 4, verso 18? Cuando Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, o evangelio, para dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón, a sanar a los quebrantados de corazón, a darle buenas nuevas a los pobres, a darle vista a los ciegos, a sacar a los prisioneros de la cárcel. El evangelio es completo. Y Pablo estaba predicando el evangelio. Había allí un hombre tullido desde nacimiento. Verso 9. Este oyó hablar a Pablo. ¿Qué estaba predicando Pablo? ¿Qué parte del evangelio estaría predicando Pablo en ese momento? ¿Qué palabra estaba predicando Pablo en ese momento? Prosperidad, salvación, sanidad, echar fuera demonios. ¿Qué palabra estaba soltando Pablo en ese momento? La Biblia dice que el paralítico oyó, verso 9, oyó hablar a Pablo. Quiere decir que estaba dando una palabra específica, estaba predicando el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que debe oír un enfermo? ¿Sabe? Muchas personas van a visitar a los enfermos y los ven ahí imposibilitados en el lecho de dolor y les llevan un mensaje. Yo sé que dentro de poco estará en la presencia del Señor. Tranquilo. Los dolores cesarán y estará en la presencia del Señor. ¿Sabe qué le está predicando? Fe para el cielo. Y el enfermo dice, bueno, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se va. Tuvo fe, pero fue la fe para el cielo. Y murió por una enfermedad. Otros le dicen, mire hermano, usted está pasando por esa situación, algo tendrá Dios con todo esto. Seguro que algo tendrá Dios con todo esto. Al fin y al cabo, los designios de Dios no los podemos discutir. Tenga paciencia. Dios da la llaga y da la medicina. ¿Ha oído esos términos? ¿Ha oído eso? ¿Qué fe puede tener un enfermo así? Hay púlpitos que todos los domingos están negando el ministerio de la sanidad. Hay teólogos que dicen hoy día y estarán a esta hora declarándolo en sus púlpitos, que la sanidad solamente fue para los tiempos bíblicos, pero que ahora nada de sanidad milagrosa. Si yo predico ese tipo de mensaje, ¿qué fe puede tener un enfermo para ser sanado? Ninguna. O sea que Pablo no estaba predicándole un mensaje de resignación. Pablo no estaba predicándole un mensaje
de prueba, diciéndoles: hermano tullido, esa es la prueba del Señor que le ha venido, tenga paciencia. Porque hay gente que relaciona las enfermedades, las tragedias de la vida con las pruebas, pero eso es erróneo, eso es equivocado. Dios no envía enfermedades, Dios no manda enfermedades. La enfermedad es la obra del diablo. El diablo vino para matar, robar y destruir. Pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. La Biblia dice que Cristo llevó nuestras enfermedades y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Diga, fuimos sanados. Hay sanidad para su cuerpo, así como hay salvación para su alma. Cristo llevó nuestras enfermedades para que nosotros vivamos en salud. Tercera de Juan, versículo 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Diga, tenga salud. Diga, tenga salud, así como prospera tu alma. Pregúntele el nombre a la persona que está al lado suyo si no se lo sabe. Ahora menciónele el nombre y dígale: Marta, el Señor dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dígaselo. Dios dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Sabe qué estaba predicándole Pablo a esa gente en Listra ese día? Estaba predicando sanidad. El paralítico oyó hablar a Pablo. ¿Cómo nos viene la fe? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra. Si yo necesito fe para sanidad, ¿qué necesito? Oír también. ¿Qué debo hacer? ¿Oír qué? ¿La palabra de qué? ¿De condenación? De sanidad. Diga, la palabra de sanidad. Tengo que oírla. Al oír la palabra o el mensaje de sanidad, mi fe, o mejor, la fe de Dios se planta en mi corazón y yo voy a entrar en la dimensión. 3 cosas hizo Pablo aquel día en Listra. ¿Cuáles fueron las 3 cosas que Pablo hizo en Listra? Número 1, Pablo predicó el mensaje, el evangelio. ¿Qué mensaje predicó? Mensaje de sanidad. Diga, mensaje de sanidad. Y el mensaje de sanidad es que la voluntad de Dios es que tengamos salud todos, que la enfermedad es la obra del diablo y que Jesucristo vino para sanar todas nuestras dolencias. Amén. Y que por la fe en Cristo recibimos salud. Diga, por la fe en Cristo recibo salud. Dígalo 3 veces: por la fe en Cristo recibo salud, por la fe en Cristo recibo salud, por la fe en Cristo recibo salud, porque Él llevó mis enfermedades y por sus heridas yo fui sanado. Número 2, Pablo percibió que el hombre tenía fe para ser sanado. Note el énfasis: tenía fe para ser sanado. Versículo 9, viendo que tenía fe para ser sanado. Una cosa es fe para salvación, otra cosa es fe para sanidad. ¿Lo está viendo? Otra cosa es fe para prosperidad. Todos conocen el mensaje de prosperidad, pero no todos son prosperados. Aunque tienen el conocimiento, pero no tienen la fe. Conocemos el mensaje de sanidad, pero no todos son sanados. No porque Dios no quiera sanarlos, tiene el conocimiento, pero no tiene la seguridad de su sanidad. ¿Cogen la idea? Todos sabemos el mensaje de salvación, pero no todos son salvos, porque no tienen la fe para apropiarse de la salvación. Yo en esta mañana me apropio de la palabra de sanidad. Estoy convencido de que la voluntad de Dios es que yo tenga salud. Amén. Estoy convencido que la voluntad de Dios es que yo viva bien. El paralítico de Listra oyó el mensaje de Pablo y tuvo fe. 3, ¿qué hizo Pablo?
le dio la palabra al paralítico y le dijo al hombre que se pusiera de pie y caminara. Versículo 10. 3 cosas hizo el paralítico de Listra para recibir sanidad. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron las 3 cosas que hizo el paralítico para ser sanado? Número 1, oyó la palabra de sanidad y la oyó con atención, con deseo de ser persuadido. ¿Cuántos años llevaría ese hombre arrastrándose por el piso? Desde que nació. Se quedó gateando toda la vida. Nunca fue un tullido de nacimiento. ¿Cuántos pensamientos se anidaron en la mente de ese enfermo durante todos los años de su vida? Este era un hombre adulto ya. La mayor parte de su vida la vivió arrastrado. ¿Y cuántos pensamientos se anidaron en su mente? Como por ejemplo los pensamientos de mala suerte. ¿Ha oído ese concepto de la mala suerte? Uy, qué mala suerte tiene esa persona. No, a mí la suerte no me acompaña. Siempre me salen las cosas mal. Tal vez este hombre había tenido el pensamiento de la mala suerte. ¿Cuántas veces el hombre maldijo a sus padres, maldijo a su madre por haberlo traído al mundo? Su vida estaba en un laberinto, estaba en la oscuridad. Todo lo que él veía era negativo. A la gente la vio correr, la vio caminar, la vio hacer, pero él estuvo imposibilitado. El argumento religioso lo mantuvo ahí muy afincado. Hasta el día que escuchó la palabra de sanidad, hasta el día que se abrió su espíritu, se quitaron las vendas de sus ojos y él pudo reconocer que no era la voluntad de Dios para él la enfermedad, que la voluntad de Dios para él era la sanidad. Cuando él escuchó esa palabra, inmediatamente su rostro cambió y Pablo, dice la Biblia, vio que tenía fe de sanidad. ¿Lo está viendo? ¿Lo está viendo? ¿Qué hizo el paralítico? Número 1, oyó. Diga, oyó. Ustedes están oyendo en esta mañana. ¿Qué oyó? La palabra. Número 2, tuvo fe. ¿Qué es tener fe? Dejarse persuadir. O quedar convencido. Diga, quedar convencido. Y número 3, ¿qué hizo? Número 3, ¿qué hizo? Actuó, saltó. Cuando le dieron la palabra, dice la Biblia que ese hombre saltó, se puso de pie y comenzó a correr. 3 cosas hizo Pablo en Listra. ¿Qué fue? 1, predicó el mensaje. 2, ¿qué más hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Tuvo sensibilidad, percibió que el hombre tenía fe. Y 3, dio la palabra, levántate. 3 cosas hizo el paralítico para ser sanado. Número 1, oyó la palabra o el mensaje. Número 2, se dejó persuadir por la palabra. Y número 3, actuó. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Un milagro. Diga, un milagro. ¿Por qué fue sanado el hombre? ¿Por qué fue sanado el hombre? El hombre no fue sanado por algún poder que Pablo tenía. Escúcheme esto. ¿Por qué se sanó el paralítico? ¿Por el poder que había en Pablo? No. No fue por el poder que había en Pablo. El hombre mismo tuvo fe para ser sanado. O sea, fue por su fe. Esto me acuerda de una mujer en San Marcos capítulo 5 que padeció 12 años de flujo de sangre. Ya había gastado todo cuanto tenía y nada le había servido. Pero un día oyó hablar de Jesús y ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y dice la Biblia que la mujer caminó tras el Señor hasta que tocó la orla de su manto. Y cuando tocó el manto de Jesús, la fuente de su sangre se paró. Jesús en el verso 34 le dice, mujer,
tu fe te ha sanado. Tu fe te ha hecho salva. La palabra salvación aquí, la palabra griega y la palabra hebrea para salvación implica las ideas de liberación, seguridad, sanidad y justicia. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Tu fe te ha hecho justa, segura, sana y salva. Porque la palabra salvación tiene que ver con seguridad, tiene que ver con liberación, tiene que ver con sanidad, tiene que ver con bienestar. ¿Qué fue lo que sanó a esta mujer? El poder de Jesús. ¿Sabe que el poder no es suficiente cuando no está presente la fe? Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea obtener esta conferencia, comuníquese con nosotros a nuestro departamento de audio. Teléfono 247-6106. Adquiera estas conferencias en la Iglesia Cristiana Pai, calle 17A, número 3361.